¿Quién no ha caído en esta tentación? Se hace con leche fresca, trabajo manual y una hoja que lo envuelve y lo protege. A simple vista parece una receta sencilla, pero detrás hay una técnica, precisión y saberes que se aprenden mirando y repitiendo de mano en mano. Nada es al azar. Se estira, se dobla, se enfría y se conserva con cuidado, paso a paso. Hoy recorremos su historia y cómo este sabor artesanal, lejos de desaparecer, sigue presente en mesas y caminos. Hablamos del queso de hoja. El secreto es que tiene que estar calientito, ni tibio ni derretido, calientito. Tiene que llegar a esa temperatura que solo saben las abuelitas con solo tantear. Esa que le permite al queso juntarse para luego estirarse fino sobre la mesa, sin romperse, sin grumos ni bultos. Eso, parejo, bien hiladito. Luego se dobla sobre sí mismo como un lienzo, capa sobre capa. Se corta, se empaca y cuando llega a la mesa se abre como pergamino. Así se hace para que el queso de hoja quede fresco, brillante, saladito. Este es un legado ecuatoriano que se comparte generación tras generación, especialmente cerca de ciudades como Cayambe y La Tacunga. Vamos a preparar un delicioso queso que me enseñó mi mamá. Entonces, primerito lo que me decía es que nos proteja de las manos. Primero poner guantes en las manos, 2 guantes en cada mano, para proteger de la calor que se va a sentir en el agua que estamos amasando. Tenemos aquí el queso que ya está maduro para probar en el agua que está cerca de hervir, para probar cómo está ya la masa. Entonces le probamos un poquito, le vamos probando así para ver. Ya está la masa de hacer, porque está ya chicloso, ¿verdad? Tiene que estar así, bien la masa suavita. Le procedemos a poner los quesos que lleva la cantidad para hacer un queso grande. Le amasamos primero con una cuchareta para no calentarnos mucho la mano. Entonces ya todavía me falta perder los grumos del queso. Tiene que estar todavía liso para poder meter la mano. Enfriamos las manos, entonces ahí sí le volvemos a coger y le hacemos un poquito la masa media ovaladita para poner ya a estirar. Tiene que ser una tela finita, no tan gruesa, para que luzca el queso, el sabor, queda bien brillosita y hecho tela. Ahí le ponemos un poquito de sal para que le dé sabor al queso. Ahí le comenzamos a envolver. Se ve que está lisa la masa, brillosa. Esa es la masa propia del queso de hoja. Visto así rápido, parece fácil hacer queso de hoja. Pero detrás de esta receta hay al menos 70 años de experiencias de una familia de queseros, que ya suma 4 generaciones. Mis padres primerito hacían el queso. Como tenía bastante leche en propiedad, hacían queso y recuerdo que venían a llevar el queso de la casa a Salinas, a Quevedo, a Guayaquil. Entonces el queso para hacer queso de hoja, tiene que ser de la leche fresca. Nada de guardada con de la tarde, ni solo de la mañana. Entonces ahí como tenía bastante terreno, tenía trabajadores para que uno que cuide a las vacas, otro que trabaje en terrenos, otro en burros, pasaba la leche a la casa. Entonces ahí tenía un cuarto separado para hacer descremarle a la leche, unos tanques grandes, como quien dice, ahora es pues puro plástico, ¿no? Más antes había unos tanques de madera, como quien dice. Entonces ahí hacía el queso. Pero ojo, que esta es apenas la hoja más reciente de un queso que lleva amasándose por siglos. Tempranamente los franciscanos, que es la primera orden religiosa que llega a esta zona, son los que traen las recetas
las comparten con las familias y se convierte en una tradición de consumo de los hogares. Ahora, los franciscanos recibieron las recetas no únicamente de la herencia de Galicia, que es de donde venían, sino a su vez del sur de Italia, de Colonia. Es por eso que diríamos que el queso de hoja de la Tacunga es un pariente del queso mozzarella, que tiene una tradición desde el siglo XVI en Europa y que a su vez en el sur de Italia, que fue parte del territorio español, tuvo un antecedente con los árabes y con los normandos. Entonces la tradición llega acá precisamente con los franciscanos, se asienta en la tradición de esta zona porque va generándose la presencia de la ganadería que llega también con los españoles. Recordemos que antes de la colonia la única leche que se tenía acá era la leche de Yamingo. En cambio ya con la llegada de los españoles se diversifica porque hay la leche de los ovinos, de los bovinos y de los caprinos, tanto en el centro norte del Ecuador y concretamente en el caso de Pichincha, en Cayambe, el cantón Cayambe, como en la Tacunga, en el caso de la provincia de Cotopaxi, es donde se asientan las mayores haciendas ganaderas de producción de leche. Eso hace que inclusive con el pasar de los años sean los dos únicos sitios en donde en el caso ecuatoriano existe queso de hoja. Franciscanos, haciendas, vacas y el frío de los Andes. Esa fue la cuna del queso de hoja en la Tacunga. Ahora bien, por siglos fue privilegio de pocos probarlo, pues era difícil llevarlo fresco a ciudades distantes. Hasta que, iniciado el siglo XX, un factor marcó un antes y un después en la historia de este queso. En la Tacunga, en primera instancia, como todas las cosas, arrancó en el centro histórico, con lugares muy tradicionales del centro histórico, con la llegada de los franciscanos en la zona del centro de la ciudad. Luego se desplazó hacia el sector de San Agustín, que es en donde todavía perduran locales de creación y generación artesanal del queso de hoja, y ya para la comercialización, cuando sale del consumo exclusivo de los hogares, se dirige hacia la zona de la estación, porque era el ferrocarril el que marcó un punto de inflexión y de cambio para hacer que el queso salga del consumo local y se convierta en un consumo producto del tránsito de los personas. Dicen quienes llevan en esto toda la vida que el queso de hoja era especialmente apreciado en Semana Santa, fiesta de finados y fin de año. La explicación, fácil: la fanesca, los higos con miel, buñuelos y pristiños, típicos de estas fechas y que van muy bien con queso. Ahora volvamos a la cocina, donde a esta altura hay que aclarar la duda más grande que surge al hablar sobre el queso de hoja. ¿Y dónde está la hoja? Porque hay mucha gente que viene a comprar y dice, ¿y la hoja? No, le digo, se llama queso de hoja porque al estirarle como tela se forma como una hoja. Ahora, como saben decir, no, pues que tienen que vender en una hoja. Le digo, no se puede porque el suero que bota natural del queso es el que le mantiene. Y al momento de poner en una hoja se pudre más rápido la hoja. Y después va a coger el sabor de la hoja y todo eso. Entonces, es solamente el nombre que se le toma. Bueno, una vez que está ya templado o frío el queso, nosotros procedemos a doblarle y empacarle en la funda. No le hacemos en lo caliente porque se vuelve a pegar y se deforma el queso. Entonces tenemos que esperar que se temple. Ahí procedemos a sellar, ya que el queso se conserva con el propio suero que bota. Y este ya está empacado y listo para entregar al cliente. El queso de hoja viene con un problema, y es que uno es ninguno, y si prueba uno, el paladar ya espera el siguiente. Algo parecido a lo que ocurre con sus acompañantes predilectos, los bizcochos y las hallullas. Digamos que son tal para cual. La conexión es tal que en muchos lugares incluso nacieron al mismo tiempo.
Bueno, nosotros comenzamos a elaborar esto del queso de hoja paralelamente a lo que comenzamos de las ayuyas ya en nuestra propiedad. Ya comercializábamos el queso en los carros que iban de la vía a La Tacunga, Pujilí, Guayaquil. De lo que me acuerdo, mi abuelito se encargaba de las ayuyas y mi tía Cleme en ese tiempo se encargaba de elaborar el queso. Y nos daba, mientras hacía, nos daba unos trocitos y nos comíamos, y cuando veníamos con mis primos. Para nosotros ya como formalmente, como hijas, digamos, porque mi papi ya lo venía haciendo, fue a raíz de la pandemia. Mi mami me iba explicando, mi papi también ahí con sus conocimientos de tantos años, entonces ahí fuimos como haciendo un match entre todos. Hoy vamos a mostrarles cómo hacemos nosotros el queso de hoja. Mira, las diferencias que tenemos aquí a simple vista. Este es un queso fresco recién hechito, por eso está todavía con los aros, porque si no se desparramaría. Tiene muchísimo suero, ¿sí ven? En cambio este de acá ya se sostiene solo, ya está más seco y ya tiene un pH adecuado, listo para hacer. Ahorita vamos a ingresar todo el queso al agua hirviendo para que se funda. Ya van a ver, se va a hacer una bolita. No necesita mucha agua, pero sí necesita una temperatura específica para que el queso, a medida que se va amasando, se vaya fundiendo y se vaya uniendo todo. El amasado siempre lo hacemos con una cuchara. Primero por fuerza y luego también por cuidado de las personas que hacemos los quesos, entonces ahí no nos quemamos ni nada. Vamos a empezar a estirar el queso y necesitamos que se quede en una telita súper fina, muy, muy fina. Y le ponemos un poquito de sal, se doble el queso, le dejamos un poquito que se enfríe para empezar a cortar. Nosotros generalmente empacamos en plástico por la inocuidad, pero también podemos empacar en hoja de atsera, y esta hoja de atsera es una hoja de atsera cuidada. No tienen nada de químicos, no tienen nada, el regadío es un agua buena. La desventaja de la hoja frente al plástico es obviamente que tú no sabes qué tipo de hoja es la que está en el producto, pero nosotros tenemos una hoja específica en muy poca cantidad, por eso es que cuando nos piden quesos en hoja, sí las podemos hacer, pero bajo pedido. Acuérdese que el queso de hoja es hoja por las láminas de queso que lo componen y no por su envoltura. Pero eso no quiere decir que no sea importante y que no tenga su propia historia. De hecho, antes de la llegada del plástico, la hoja de achera era el empaque natural que permitía que quienes estaban de paso por la Tacunga pudieran llevarse este manjar para el camino. Mejor dicho, la achera convertía al queso de hoja en el cucayo que conocemos hasta hoy. Era un producto o es un producto de mucha tradición en los pueblos originarios y especialmente en el pueblo inca. Recordemos que la palabra achera viene de achuy y achuy tiene un simbolismo de comunicación a través de lo que se consume. Y la hoja de achira dota de una serie de almidones que hace posible que se conserve junto al suero del queso de manera fresca, con su salado adecuado, pero que a su vez es un consumo inmediato. Y dentro del marco de la memoria colectiva está el antecedente del pan de achira por el almidón. Entonces, de alguna manera, el momento que llegue el queso al combinarlo con la achira recupera una memoria colectiva histórica, pero a su vez le incorpora un ingrediente nuevo de un queso fresco, elástico si se quiere, que le permite disfrutar en poco tiempo de una delicia gastronómica natural. Cuando se abre un queso de hoja, se desenrolla un pergamino de historias, uno hecho de hilos suaves, cremosos, frescos. Hilos que se dejan ver a contraluz y que cuando se dejan reposar por unos segundos en el paladar revelan sabor, memorias y tradición.